Hay vínculos que, cuando se rompen, no solo destrozan el espíritu, sino que literalmente pueden parar un corazón. Y no, hoy no vamos a hablar de metáforas, vamos a hablar de pura biología, vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de una pregunta que, a primera vista, parece imposible de responder. Ahí está. Esa es la pregunta. Y no es una forma de hablar, no es poesía, es una cuestión casi forense. ¿Puede el dolor por la pérdida de un compañero ser tan sumamente devastador como para detener un corazón que estaba perfectamente sano? La respuesta, os lo aseguro, es un mecanismo biológico tan preciso como brutal. Y prometo que cuando terminemos este análisis lo vais a entender todo. Este es nuestro punto de partida. Fijaos bien, Hogan y Tika. Su historia no es una anécdota para enternecer, es la prueba de que nuestra pregunta inicial va muy, muy en serio. Algo se rompió dentro de Hogan, algo físico, tangible. Y para entender qué fue exactamente, tenemos que bajar al nivel más básico de todos, al de la química. Muy bien, vamos a sumergirnos aquí. Para poder descifrar el misterio de un corazón roto, lo primero es entender la arquitectura invisible que lo construye. Y es que no hablamos de un sentimiento abstracto, ¿eh? Hablamos de una dependencia física, de una red química que la propia evolución ha ido tejiendo para asegurar la supervivencia. Y aquí la tenemos, la molécula clave de todo esto, la oxitocina. Se la conoce como la hormona del amor, pero para ser más precisos deberíamos llamarla la hormona del vínculo. Cuando dos animales se acicalan, juegan o simplemente duermen juntos, sus cerebros liberan esta sustancia y lo que hace es actuar como un calmante natural, vamos, que neutraliza la hormona del estrés, el cortisol. Es, básicamente, la paz hecha química. Y aquí viene lo verdaderamente brillante de este sistema. Se crea un bucle que se retroalimenta. Más interacción genera más oxitocina, lo que a su vez reduce el estrés y aumenta la sensación de seguridad. Y esto, claro, impulsa a buscar todavía más interacción. Con el tiempo, sus sistemas nerviosos se corregulan, o sea que la presencia del otro se convierte literalmente en una fuente externa de equilibrio químico. Y este es el punto crucial. Cuando uno de los dos muere, no es solo que haya una ausencia emocional, es que se corta en seco el suministro de esa droga química vital. El cerebro del superviviente, que se ha vuelto adicto a esa corregulación, entra de golpe en un estado de abstinencia. La oxitocina se desploma y el sistema nervioso se queda totalmente expuesto a una tormenta de hormonas del estrés. De acuerdo. Si el duelo es una especie de síndrome de abstinencia, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las pruebas que podemos ver? Pasemos a la siguiente fase de nuestra investigación, los comportamientos que nos cuentan la historia de esa batalla interna que están librando. 43%. Ojo a este dato porque por sí solo ya es muy revelador. Es el porcentaje de gatos que, después de perder a un compañero, se vuelven muchísimo más vocales. Y no es un ruido cualquiera, ¿eh? Es una llamada de búsqueda, un intento desesperado por recibir una respuesta que restablezca ese equilibrio que han perdido. Ahora, fijaos en la tabla, porque lo interesante es comparar. Mirad, tanto perros como gatos buscan más afecto y buscan activamente al que ya no está. Pero la diferencia en la vocalización es clave. Los gatos, a los que a menudo vemos como más independientes, resulta que exteriorizan su angustia de una forma mucho más audible. Esto desde luego desafía todos nuestros estereotipos. Y esta anécdota es que ilustra a la perfección el dato de la búsqueda. La historia de Maxi Whiskers le pone cara y nombre a ese 30-60%. No es un paseo sin más, es una patrulla metódica, una revisión de todos los mapas de olores de la casa, una espera activa que demuestra una desorientación profundísima ante la ausencia. Pero, a ver, la pregunta es, ¿entienden lo que es la muerte? La ciencia sugiere que no necesitan tener un concepto filosófico como el nuestro. Tienen lo que se llama un concepto mínimo, que se basa en la percepción directa. Entienden dos cosas que son brutalmente simples. 1, su amigo ya no funciona, no se mueve, no responde. Y 2, este estado es irreversible, no está durmiendo, es un final. Pero esperad, que la historia se complica todavía más, porque el animal que sobrevive no está solo en su duelo, su sufrimiento se entrelaza con el de su familia humana, y esta conexión a veces puede actuar como un amplificador muy peligroso del dolor. Aquí es donde entra en juego el contagio emocional. Los perros, sobre todo, han evolucionado para ser auténticos sismógrafos de nuestras emociones. Son esponjas emocionales, de verdad. Cuando una persona está devastada, su perro no solo lo nota, es que puede llegar a absorber ese estado de estrés como si fuera suyo. ¿Y cómo pasa esto? Pues a través de nuestras señales no verbales. El llanto, la postura encorvada, el tono de voz. Para un perro, todo eso son sirenas de alarma. Piensan, si el líder de mi manada está en crisis, el entorno se ha vuelto inseguro.
De hecho, hay estudios que demuestran que los niveles de cortisol a largo plazo en el pelo de los perros son un reflejo de los de sus dueños. Se crea así un bucle tóxico donde nuestra tristeza alimenta su estrés. Vale. Con todas las pruebas ya sobre la mesa, la abstinencia química, los comportamientos que vemos y el factor humano, estamos listos para volver a la pregunta del principio y dar un veredicto. Y lo que es aún más importante, para trazar un plan de recuperación. Y el veredicto es sí. Un animal puede morir literalmente de pena. Y así es como ocurre. El estrés emocional extremo desata una liberación masiva de adrenalina, una tormenta adrenérgica, que puede llegar a aturdir y paralizar el músculo del corazón, causando una disfunción aguda que es prácticamente idéntica al síndrome del corazón roto, o Takotsubo, que sufrimos los humanos. Pero el ataque al corazón no es la única forma en que esto puede pasar. El estrés crónico machaca el sistema inmunitario, dejándolos indefensos ante cualquier otra enfermedad. Y la anorexia, el simple hecho de negarse a comer, es una sentencia de muerte silenciosa. En un gato, por ejemplo, un par de días sin comer pueden provocar un fallo hepático fatal. La tristeza, literalmente, puede matar a través del hígado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, la ciencia nos ofrece un camino. Lo primero, permitir una despedida. Dejar que vean y huelan al cuerpo les ayuda a procesar que esto es irreversible y calma mucho la ansiedad de la búsqueda. Lo segundo, mantener las rutinas. La previsibilidad es un ancla en un mar de caos. Y tercero, introducir novedades, pero de forma controlada, para ayudar a crear nuevas rutas neuronales de bienestar. Y así el misterio queda resuelto. El duelo animal no es una fantasía que nos inventamos, es una realidad biológica con consecuencias físicas que pueden ser letales. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Reconocer la profundidad de su dolor no es solo un acto de compasión, nos obliga a redefinir nuestra responsabilidad, a convertirnos en su puerto seguro cuando atraviesan la misma tormenta que nosotros, pero sin tener las palabras para poder nombrarla.